Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. El día de hoy vamos a ver el top 10, mi lista de los 10 libros que más me gustaron en pues esta primera mitad del año 2024, de enero a junio de 2024. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el libro número 10 de la lista, que es esta obra tan controvertida de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Por cierto, ya en el video pasado hice un análisis un poquitito más a profundidad de cada uno de estos libros. Ahorita nada más el chiste es presentarles la lista, pero de todos modos ahí en las pantallas finales les dejo el enlace para que vayan a ese otro video, y en algunos casos sí a ciertos libros sí les dediqué un video completo, como por ejemplo el que sigue, el lugar número 9. Ahorita hablamos de él. Bueno, pues este libro de Gabriel García Márquez, pues que fue súper controvertido porque pues muchos opinaron que sus hijos, los herederos de Gabriel García Márquez, no debieron de sacar este libro, de editarlo, pues en contra de los deseos de su papá. Pero yo soy de los que sí creen, por ciertas razones, por ciertos argumentos, que sí estuvo muy bien que lo dieran a conocer, que lo sacaran, y de hecho me parece un libro que vale completamente la pena. Por supuesto, ahorita me podrían destrozar porque no estoy dando los argumentos, los que estén en contra de que esta obra se haya dado a conocer, pero pues ya en ese video que les digo, en el video anterior a este, ahí les doy los argumentos un poquito con mayor profundidad. Así que este libro me parece totalmente recomendable. Por supuesto, si esta lista es de los 10 libros que más me gustaron de esta primera mitad de 2024, pues por supuesto que todos van a ser recomendaciones para ustedes. No es la mejor obra de García Márquez, por supuesto, pero creo que si le tienes paciencia al libro, pues de hecho ni siquiera necesitas tener paciencia. Es un libro muy cortito, tiene un mensaje poderoso, tiene un mensaje muy inteligente. Yo creo que lo vas a disfrutar si lo lees con mente abierta. Muy bien, pues aquí tenemos de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Ahora vámonos con el noveno lugar, que pues es una obra diametralmente opuesta al libro de Gabriel García Márquez, en el sentido de que ese es muy profundo, sí, pero es muy fácil de leer al mismo tiempo. Nada más tienes que hacer un esfuerzo de interpretación. Es un libro alegórico, pero pues es un libro mucho más difícil. De hecho, está considerado como uno de los libros más difíciles de la historia, El ruido y la furia de William Faulkner. Sí, es uno de los mayores retos para cualquier lector. Sí necesitas un buen poder de concentración. Es un libro escrito en un estilo muy experimental hace ya muchísimo tiempo. De hecho, a William Faulkner le dieron a mediados del siglo XX el premio Nobel por sus obras. Por ejemplo, él tiene obras que son dificilísimas: Mientras agonizo, Absalón, Absalón, El ruido y la furia. Son sus tres obras más famosas, pero también son sus tres obras más difíciles. Híjole, si El ruido y la furia me costó trabajo, híjole, pues quién sabe cuánto voy a sufrir leyendo esas tres, que como les digo, también se consideran muy difíciles. En fin, bueno, El ruido y la furia se considera uno de los mejores libros de la historia. Se considera uno de los libros más difíciles, uno de los libros más experimentales. Por ahí James Joyce fue hasta cierto punto un ejemplo para William Faulkner. James Joyce escribió el Ulises unos cuantos años antes que William Faulkner, entonces él utilizó ese truco, digamos, de escribir con el fluir de la conciencia. Entonces sí, es un libro muy experimental, es un libro muy difícil por muchas razones, pero tiene un mensaje importante. Nos habla acerca de la vida misma, acerca de la vida humana, acerca de la degradación de la vida humana cuando todo se echa a perder, tanto el nivel del individuo como el nivel de la familia, como el nivel de la sociedad. Y pues como les digo, ahorita no es tanto el momento de argumentar, sino simplemente el momento de dar a conocer la lista de estos libros que son los que más me han gustado. Y les recomiendo este, pero sí va a ser un reto mayúsculo. Sin embargo, el resultado, aquello con lo que ustedes se van a quedar después de terminar este libro, además de esa satisfacción tan enorme de haber cumplido con el reto y haber salido exitosamente con respecto al reto de leer uno de los libros más difíciles de todos los tiempos, el mensaje que este libro les tiene no los va a decepcionar. Los va a ayudar mucho a analizar la naturaleza humana y a analizar
la propia naturaleza de nosotros como individuos. Entonces, sí les recomiendo mucho El ruido y la furia, que es un libro 10 veces más difícil que el de Gabriel García Márquez que les acabo de mostrar, que pues también está muy sujeto a interpretación de qué nos quiso decir el autor. Muy bien, El ruido y la furia de William Faulkner, ese es el lugar 10, el lugar número 9, y ahora vamos con el lugar número 8 de las lecturas que más me gustaron, de John Fosse, Blancura, Premio Nobel de Literatura, el más reciente de los premios Nobel. Este es un libro, híjole, es hasta ahorita, pues es el más alegórico de todos. Es un libro también controvertido. Hay personas que son conocedoras de la literatura, del trabajo de John Fosse y que han salido decepcionadas con este libro porque dicen que es una obra muy repetitiva si tú has leído los otros libros de John Fosse. O sea, como que se repite mucho, como que no tiene nada nuevo que decir. Yo en realidad, pues ahí tengo un libro de John Fosse que no, que compré al mismo tiempo que este. Todavía está en su empaque original. No lo he leído, pero este que yo leí me pareció un buen trabajo, me pareció un excelente libro. Me parece que es un libro, bueno, no me parece, es un libro muy abierto. O sea, hay libros que son libros cerrados en el sentido de que el autor te quiere decir una cierta cosa y él tiene cuidado a través del estilo y a través de lo que dice, de que tú entiendas ese mensaje que el autor te está diciendo. Muchas de las más grandes obras maestras de la historia de la humanidad, en cambio, de las obras literarias, cuidan ser libros abiertos, libros que estén abiertos a diferentes interpretaciones, que te reten, que te hagan pensar, para que tú encuentres lo que quieras encontrar en ese libro de acuerdo, por supuesto, con su propia estructura, pero también de acuerdo con tu idiosincrasia, con tu historia de vida, con tus experiencias, con tu capacidad en todo sentido, y tú le vas a encontrar el mensaje, y cada persona va a encontrar un mensaje entre ligeramente diferente a los demás y hasta radicalmente diferente a los demás. Entonces lo importante de este libro es que es un libro completamente alegórico, o sea, no es un libro que uno diga, yo creo que lo que se quiso decir en este libro es esto, y que llegue otra persona y diga, no, no, estás equivocado, lo que quiso decir el autor es esta otra cosa totalmente distinta. No, John Fosse está estructurando este libro de tal manera que interpretaciones muy diversas siguen siendo válidas porque este libro es completamente abierto y sin embargo es un libro que te reta, que te hace pensar y que te invita mucho a la interpretación, y a través de esa interpretación tú empiezas a establecer un diálogo con el autor, empiezas a establecer un diálogo con el libro que te es muy productivo, que te es muy constructivo, y empiezas a entender cosas que, guiado por la genialidad literaria de John Fosse, a lo mejor son cosas en las que tú nunca hubieras pensado o que tú no hubieras visto a la luz, a una luz tan brillante, y a lo mejor no te hubieras dado cuenta de tantas cosas si te hubieras ido por ti mismo a pensar en esos temas, los que tú quieras, que si los que si los piensas bajo la luz de este libro tan interesante y tan poderoso. Es un libro que sí recomiendo, pero recuerden, sí es un libro controvertido, que muchos de los conocedores de John Fosse o salieron decepcionados, lo encuentran repetitivo o no recomiendan que sea la primera aproximación para la obra de John Fosse. En mi caso particular, de un lector que por primera vez se acerca a la obra de este autor, me pareció magnífico, ¿eh? Magnífico. Ya ustedes toman la decisión. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Este sería el lugar número 8, 10, 9, 8. Vámonos con el 7, que es A Sangre Fría de Truman Capote. Esta obra híjole, pues esta sí habla acerca de un crimen real que fue cometido a mediados de los años 50 en Kansas, en los Estados Unidos, en 1959. Y pues Truman Capote era escritor, hacía mucho trabajo de periodista, era una persona que escribía de una manera muy hábil. Entonces sí te atrapa la lectura. Además, en sí mismo el tema es muy interesante. El crimen de la familia Clutter, perpetrado por por unos delincuentes. No les quiero dar demasiados spoilers en este video, entonces prefiero que ustedes descubran esta obra literaria, que está considerado como uno de los mejores libros
escritos en inglés en todo el siglo XX. Además de que yo siempre les digo, la pura personalidad del autor de Truman Capote era una personalidad muy estrafalaria, muy curiosa. Vean las películas y las series de televisión que se han hecho sobre Truman Capote, en general tienen mucha calidad. Y este es un libro que definitivamente no los va a decepcionar, no solamente por la increíble calidad del autor que tenemos aquí, Truman Capote, sino porque el tema es de mucho interés. Ahora uno podrá decir, bueno, es que nos estás invitando a leer un libro de crímenes reales, pues a lo mejor solamente es el morbo de conocer el crimen, más allá de la calidad del autor, de la indudable calidad de Truman Capote como escritor. No es así. También este libro, no solo a pesar del tema, sino en parte gracias al tema que trata, este crimen tan terrible de la familia Clutter, nos enseña el lado oscuro del ser humano, y pues todos tenemos un lado oscuro como seres humanos, es inevitable. Tenemos un lado bueno y un lado malo, que no es que el lado bueno esté por un lado y el malo esté en otro, sino que están complejamente integrados para dar a luz una personalidad muy compleja, que es la personalidad humana. Y Truman Capote, a través de este libro, nos ayuda a desentrañar el por qué los seres humanos somos como somos, específicamente en el aspecto negativo, en el aspecto oscuro. De nuevo, es un poco como el ruido y la furia, nada más que a otro nivel, pero también dándonos la oportunidad de hacer un análisis de cómo las cosas se echan a perder a nivel individual, a nivel de familia y a nivel de sociedad, para dar a luz a este tipo de monstruos que cometen este tipo de crímenes. Y bueno, pues también porque hay personas que nunca cometen este tipo de crímenes, a pesar de que también se ven en dificultades y crecen en el mismo tipo de sociedades que este tipo de asesinos. Realmente es un tema muy complejo, pero leer este tipo de literatura, especialmente hecha por este tipo de autores de tanta calidad, nos da mucha luz para reflexionar acerca de estos temas que son importantísimos para que nosotros podamos construir una sociedad mejor. ¿Qué mejor que entender la psique de los criminales para tratar de evitar que los criminales se sigan formando en nuestra sociedad? Eh, es indudablemente importante ese libro en ese aspecto y en muchos otros. Entonces se los dejo como recomendación. Muy bien, vamos con el siguiente. El siguiente es de una serie de libros de Salvat que se llama Rostros del Mal, acerca de pues, la vida del asesino del acueducto, la vida y obra de este monstruo de Diogo Alves. Y aquí tengo que hacer una aclaración. O sea, ustedes me podrán decir, a ver, Roberto, es ilógico que nos pongas en un lugar, en el sexto lugar, 109876 es en el sexto lugar, este libro, que por muy interesante que esté, seguramente no puede tener la calidad que tiene el libro de Gabriel García Márquez, definitivamente no el que tiene la calidad de El ruido y la furia, no puede tener la calidad del libro de Truman Capote, por ejemplo. Bueno, es que recuerden que no estamos hablando de una lista de un top 10 de libros con respecto a su calidad, con respecto a la calidad de los libros en sí, sino es algo mucho más subjetivo todavía. Es la lista de los 10 libros que más me gustaron. Porque si yo pusiera a los libros por orden de calidad, no, pues El ruido y la furia tendría que estar hasta arriba, a lo mejor solamente superado por Madame Bovary. O sea, la lista sería muy diferente. Entonces, ya aclarado ese punto, que este no es un top 10 del peor libro, por decirlo así, al mejor, sino desde de los que más me gustaron en este semestre, nos vamos del lugar 10 al lugar número 1, ya aclarado ese detalle. Ahora sí, vámonos con este libro que se encuentra en el sexto lugar, que es pues la vida de un asesino que vivió en España y vivió sobre todo en Portugal hace, sí, hace más de 100 años, pero no ha pasado mucho más tiempo. Incluso pues, tenemos una narración muy interesante acerca de la vida de este asesino, que le decían el asesino del acueducto, porque él asesinaba a sus víctimas, las robaba y luego las despeñaba por un acueducto, haciendo pasar sus crímenes por suicidios.
Al final lo atraparon, lo agarraron, lo condenaron a muerte. Y los frenólogos, esos que estudiaban las proporciones de la cabeza humana, porque pensaban que a partir de esas proporciones se podía deducir científicamente el carácter de los individuos y pues, se podía conocer más acerca de la naturaleza humana, mandaron a que le cortaran la cabeza al cadáver de Diogo Alves, y hoy en día esa cabeza se encuentra nadando en un frasco de formol en un museo allá en Portugal, allá en España, no estoy seguro en cuál de los dos países, y se supone que es esta cabeza, aunque han surgido dudas desde hace algún tiempo acerca de que si esta es o no es la cabeza verdadera de Diogo Alves, porque sí hay buenas posibilidades de que en realidad corresponda con algún otro individuo, del cual pues finalmente nunca sabremos la verdadera identidad. Quién sabe si esta cabeza flotante en formol es el verdadero Diogo Alves, pero la verdad es que el libro está narrado de una manera que hace muy interesante el enterarse de la vida de este monstruo, de Diogo Alves, y de nuevo, o sea, enterarnos a través de la literatura del lado más oscuro de la naturaleza humana para poder conocer a fondo esa historia, ese lado tan indeseable que los seres humanos tenemos, y comprender de esa manera que algo de malo hay en todos nosotros y cómo le podemos hacer para evitar que ese lado malévolo que está integrado en toda nuestra personalidad nos domine, y cómo hacer para que nosotros a nivel individual, por lo tanto a nivel familia y a nivel social, podamos convivir con todos los demás de la manera más sana posible. En ese sentido, libros como el de Truman Capote y como el de Diogo Alves, pues yo los considero valiosísimos, y por eso les voy a recomendar muchísimo aunque va a ser muy difícil que lo encuentren, porque pues, son de esos libros que salen por entregas en puestos de revistas, en puestos de periódicos, en kioscos, y que por lo tanto solo están disponibles en algunos países. Salió primero en España, que es donde suelen salir en primer lugar, salió después en México, salen prácticamente siempre en Argentina, y salen generalmente en Perú y en Chile, y párenle de contar. Si acaso, si están en otro país, a lo mejor podrán conseguir este tipo de libros, o estos libros en específico, por ejemplo, a través de Mercado Libre o en una de esas plataformas de comercio electrónico, pero pues ya saben que les van a subir un buen el precio, porque pues, ¿qué es lo que hacen luego los revendedores? Compran varios de estos ejemplares sabiendo que en otros países a donde no llegan naturalmente a puestos de revistas, a puestos de periódicos, estos ejemplares, pues compran varios para luego revenderlos electrónicamente a precios muy superiores al original. Entonces, de que se puede conseguir, seguramente se puede conseguir, pero sí les va a costar una buena cantidad de dinero. Este en particular me parece un libro muy interesante, muy ligerito, lo pueden leer en 2 horas y se entiende muy bien. En cambio, el de Truman Capote, pues, que sí se considera un clásico moderno, obviamente les va a dejar más, obviamente pues no pueden comparar este libro en el aspecto literario con pues, la sabiduría que tenía Truman Capote, con la manera tan magistral con la que él escribía. Van a aprender más de este libro, entonces pues, si tienen que escoger entre uno, sí les diría que escojan el de Truman Capote, pero este libro lo pueden leer dentro de las monstruosidades que cuenta, de una manera muy relajada, muy fluida, y van a aprender también mucho. Entonces, este también es muy recomendable. Muy bien. Vámonos ya a la mitad. Quinto lugar, otro libro muy ligerito, otro libro de puesto de revistas, de kiosco, que es sobre mitos y leyendas del Japón, una colección que está sacando RBA en México. La de Rostros del Mal ya acabó hace más de 6 meses. Y esta apenas está saliendo, apenas van como en el cuarto número. Y de las 60 entregas que va a haber, más o menos 18 tratan sobre fantasmas, sobre leyendas de fantasmas, de yokais, de yureis, perdón por la pronunciación, pero pues más o menos así se pronuncia, no exactamente, pero algo así. Y en este caso se trata sobre una leyenda, sobre la yurei otake, o sobre la mujer sin rostro. Es, pues, digamos que leyendas tradicionales de fantasmas japoneses, novelizadas en este caso para esta colección. Y la verdad es que, cuando menos en este ejemplo específico, el autor del libro fue muy hábil, nos dio una entrega
novelizada de esta leyenda que cubre con todas mis expectativas, muy emocionante, muy terrorífica. Entonces es incluso una colección que yo les recomendaría para los amantes de la cultura del Japón. A lo mejor la colección completa les convendría. En mi caso, yo que doy muchas clases sobre fantasmas japoneses, sobre yokai, sobre yurei, sobre tsukumogamis, pues a mí me conviene nada más comprarme los 18, 19 tomos que van a salir acerca de este tipo de leyendas, que a mis alumnos les fascinan este tipo de libros, incluso a los más pequeños, uy, todo el tiempo me están pidiendo sobre este tipo de cosas. Bueno, sobre los yureis, eso es ya para mis alumnos más grandes. Los Tsukumogamis, por ejemplo, pues sí, son leyendas que se pueden contar incluso para los más pequeños, así que esta colección en general y este libro en particular se los recomiendo. Es verdaderamente espeluznante, un muy buen libro y que los va a acercar mucho a las leyendas de fantasmas del Japón. Pues yo me acuerdo cuando era niño que me contaban leyendas del Lafcadio Hearn, que pues, era una persona de madre griega, me parece, si no mal recuerdo, y padre irlandés, que se convirtió en un amante de la cultura japonesa y que al irse a vivir a Japón editó muchos libros donde aquí en Occidente, cuando esos libros llegaron a Occidente, nos dieron a conocer una gran cantidad de las historias del folclore y de las leyendas japonesas, incluyendo las leyendas de fantasmas. Hay una historia que estando yo en la primaria, en una clase, el maestro de educación artística nos leyó hace ya, híjole, pues hace como 40 años, tal vez poquitito más de 40 años, sobre Hoichi, el desorejado, nada más que en la versión que él nos leyó era Jack, el desorejado. Es una leyenda increíble de fantasmas, una de las mejores historias de fantasmas que yo conozco es esa de Hoichi, el desorejado. Por ahí tengo algunos libros de fantasmas japoneses que mencionan esa leyenda. Algún día hablamos con mayor profundidad sobre eso. Bueno, pues ahí está. Vámonos con el cuarto lugar. Sí, sí, ya nos vamos con el cuarto lugar, que es Madame Bovary, de Flaubert. Ahora, no vayan a pensar que estoy tonto. Bueno, a lo mejor sí, pero yo sé que de toda esta lista de libros, probablemente Madame Bovary sea el mejor libro. O sea, digamos que kilo por kilo es la mejor novela y pues para muchos es la mejor novela del siglo XIX. Es una de las mejores novelas de todos los tiempos. ¿Qué más les podría decir? Híjole, es que Flaubert marcó un antes y un después en la historia de la literatura. Simplemente su invención del estilo libre e indirecto es esa técnica literaria para narrar las cosas donde tú no sabes si es el personaje o el narrador el que te está diciendo las cosas, te acerca mucho a la psique del personaje, te permite por primera vez en la historia de la literatura adentrarte realmente en las profundidades del personaje las innovaciones literarias de Flaubert permitieron pues la existencia, por ejemplo, de un James Joyce, que a su vez permitió la existencia de un Faulkner y antes incluso de ellos dos contribuyó mucho a la existencia, por ejemplo, de un Proust con En busca del tiempo perdido. O sea, esta novela es un verdadero gigante, un gigante en la historia de la literatura y es una novela que a mí me perturbó muchísimo, de una calidad literaria indudable. Nos habla acerca de lo bueno y lo malo de los seres humanos, nos habla de cómo en algunos individuos esa capacidad de soñar con un futuro diferente les puede cambiar la vida tanto para bien como para mal. Y al final, si tú insistes mucho en esos sueños, en perseguir tus sueños, y no tienes la habilidad y la suerte suficiente para llevar a cabo ese cambio, puedes quedar completamente destruido, como pues, fue el caso de lo que le pasó a Madame Bovary, que es una especie de Quijote el siglo XIX en Francia, que sí tiene mucho que ver el Quijote con Madame Bovary. O sea, es uno de los gigantes de la literatura. Yo creo que si hablamos de Madame Bovary, de Flaubert, y quieren irse a autores y a novelas, a obras, digamos, literarias, claramente mejores que Flaubert y Madame Bovary, ¿no? Pues ya se tendrían que ir con lo mejor de lo mejor. O sea, se tendrían que ir con Shakespeare y con sus cinco grandes tragedias,
con Hamlet, con Romeo y Julieta, con el Rey Lear, con Otelo y con Macbeth. Creo, espero que haya dicho las 5 completas y que no haya repetido ninguna. O de plano se tendrían que ir con el Quijote, pero después de ellos, pues ya sigue Flaubert y sigue pues una obra como Madame Bovary. De hecho, probablemente el siguiente video que yo publique, probablemente, si no, pues será algo muy cercano a la siguiente semana, voy a hablar a profundidad de Madame Bovary. Es un libro, híjole, perturbador, es una obra abismal, y sí, yo creo que sería el mejor libro de los que leí, el mejor. Pero, eh, híjole, yo creo que todavía lo estoy asimilando. Sin embargo, lo dejé en cuarto lugar. Ahora vamos con el tercero. El tercero es El paraíso perdido de John Milton. Esta es una obra del siglo XVII. Es una obra de la que también tengo un video específico que ya publiqué hablando a detalle sobre El paraíso perdido. Yo creo que ahí se los dejo también en las pantallas finales, si no, pues a ver si lo pueden buscar aquí en el canal. Y nos habla acerca, pues John Milton era un excelente poeta de un poquito después de tiempos de Shakespeare, no mucho después, que era un gran poeta épico, y nos relató pues la caída de Lucifer, su rebeldía ante Dios, y cómo las hordas angélicas leales a Dios, que eran las 2/3 del total de los ángeles, se enfrentaron contra la tercera parte de los ángeles, que eran leales a Lucifer, eh, y se describe la batalla de 3 días, una cosa verdaderamente épica que yo les recomiendo que no se pierdan. Es súper emocionante. Es como ver la película más emocionante de todas, una batalla gigantesca, pero nada más que aquí narrada de una manera literaria excelente. Eh, y sí, no, es que es increíble la altura épica que logra la narración de John Milton. No les voy a decir que alcanza la calidad de la Ilíada, pero yo creo que después de la Ilíada, pues ya por ahí cerquita anda El paraíso perdido. Pero es que la Ilíada es otra cosa. O sea, es como que lo que me faltó decir hace ratito. O sea, tenemos al Quijote, o sea, a Cervantes, tenemos a Shakespeare, tenemos a Homero, también por ahí entra Homero. Bueno, en fin. Entonces, El paraíso perdido, en parte del libro, nada más nos narra esa batalla épica de 3 días, donde el primer día es como que se lo llevan los ángeles leales a Dios, el segundo día pues sí se lo llevan, pero les cuesta un montón de trabajo y al principio están perdiendo, y el tercer día Dios le da al hijo, al que después cuando se haga carne, se va a convertir en Jesús, y le dice al hijo, llévate mi carro, o sea, llévate mi carruaje, y dale, este día es para ti, lúcete. Y pues él solito va y le da la torre a todas las huestes de Lucifer, que pues desde entonces se convierte en Satanás. Lucifer se convierte en Satanás, Satán, que significa el adversario. Al principio del libro, de hecho, pues no comienza con esa batalla, comienza con los demonios, que pues, todavía conservan parte de esa belleza angélica que tenían originalmente, que ya cayeron al infierno, que es como una especie de universo aparte del universo del paraíso, de donde está Dios, del cielo, digámoslo así, y están 9 días desmayados en una especie de lago de fuego, y la descripción que se hace de esos ángeles caídos, la descripción de lo que hacen, de lo que dicen, es una maravilla a nivel épico, y después como ellos traman cuál va a ser su reacción ante esa derrota, si aceptarla, si tratar de no llamar la atención de Dios para que no lo siga castigando, o si tratan de vengarse. Y claro que van a tratar de vengarse, y su venganza va a ser corromper la más reciente creación de Dios, que es la creación del ser humano, del hombre y la mujer, de Adán y Eva, y por ahí siguen los derroteros del libro. Es un libro que les recomiendo mucho, y que, a pesar de que es una obra clásica, no es tan difícil de leer. No es lo más fácil, pero tampoco es lo más difícil. Muy bien, pues ahí está El paraíso perdido de John Milton. Ahora vámonos con pues esta obra de Salinger, El guardián entre el centeno. Lo leí en inglés porque pues, vi la oportunidad de leer una obra que a pesar de ser un clásico de la literatura del siglo XX, de mediados del siglo XX, estaba en un lenguaje en inglés bastante accesible, bastante sencillo, por una razón muy obvia, porque se supone que el narrador de este libro es un adolescente.
Entonces, Salinger, a través de la voz de este narrador adolescente, pues obviamente tiene que utilizar un lenguaje bastante accesible, bastante sencillo en inglés. No por eso no es magistral la obra, todo lo contrario, es uno de los mejores libros de la historia, específicamente, seguro, uno de los mejores libros en inglés del siglo XX. Y por lo tanto, uno de los mejores libros de todos los tiempos, aunque seguramente no va a entrar en el top 10 ni en el top 20 de las mejores obras literarias de todos los tiempos, pero es un libro que nos permite, que nos da la oportunidad de reflexionar acerca de la vida de los adolescentes, acerca de la psique de los adolescentes, porque muchas veces cuando ya somos adultos, cuando ya estamos grandes, pues se nos olvida lo que significa ser un adolescente, y Salinger nos lo recuerda de manera magistral en este libro. Es un libro que sí les recomiendo mucho, es un libro que van a disfrutar y es un libro muy intenso porque sí nos recuerda que a veces los adolescentes no necesitan regaños, tampoco necesitan mimos eternos, y estarlos consintiendo y hacer lo que ellos quieran, pero a veces necesitan algo más allá de la recomendación, del regaño, necesitan que los comprendamos de una manera muy constructiva, muy difícil, pero que si hallamos el modo, a lo mejor por ahí los podemos ir guiando de tal manera que salgan adelante de esta etapa tan difícil que es la adolescencia, y este libro nos ayuda mucho para reflexionar acerca de esas cuestiones. Con Holden Caulfield, que es el adolescente protagonista de esta novela, es una novela, ya sea que la lean en inglés o en español, la van a disfrutar mucho y les va a enseñar cosas muy importantes. Y finalmente, o bueno, casi finalmente, vámonos con este libro, que es un libro de Stephen King, Buick 8. Ya sé, les tengo que recordar, no me vayan a destrozar. No estoy sugiriendo ni por un momento que El guardián entre el centeno, El paraíso perdido, que en agosto nos vemos, que El ruido y la furia, o que Madame Bovary sean libros inferiores a este. De ninguna manera, todo lo contrario, son mejores libros que este por mucho. Pero la intención de Stephen King no es sacarse un premio Nobel. Él está consciente de que de que él es un buen autor, es un buen escritor, pero no es un autor excelente, como todos ellos, bueno, como muchos de los que les acabo de hablar, sí lo son. Él está perfectamente consciente de su lugar en la historia, que no es el de pasar como uno de los mejores escritores que han existido, pero es un escritor que sabe acercarte a ti de una manera muy coloquial, con libros sólidamente escritos, con historias increíblemente interesantes y que te dejan muchas enseñanzas. Son libros no completamente cerrados, sino libros bastante abiertos que sí te invitan y te permiten y logran que reflexiones acerca de la naturaleza de los sentimientos y de las acciones humanas, de por qué somos como somos, y en este caso en particular es una historia donde Stephen King se da la libertad de escribir en un estilo más como el de Lovecraft, y los resultados son magníficos. Trata acerca de un coche que deja una persona muy misteriosa en una gasolinera en los Estados Unidos, y después la policía tiene que reclamar ese coche y empiezan a suceder cosas muy extrañas alrededor de él. Ellos entienden que lo tienen que resguardar, que no lo tienen que dejar al alcance del público, y entonces a lo largo de los años la policía va entendiendo más que ese coche no es lo que parece. Es una cosa muy extraña y es una cosa muy peligrosa que tienen que tratar con mucho cuidado, porque les puede guardar sorpresas increíblemente desagradables. Y ahora que yo les diga que esta obra está ubicada, ambientada en un universo Lovecraftiano, pues ya se imaginarán el universo de pesadilla que nos está reflejando esta obra, pero sí nos hace pensar mucho acerca de la naturaleza de la vida, en el sentido de por qué nos pasa lo que nos pasa. Cuestión de causa y efecto, diría uno. O sea, nosotros sembramos y cosechamos lo que sembramos. Generalmente eso es lo que se dice, pero Stephen King tiende a decirnos que las cosas, en este libro, tiende a decirnos que las cosas no son tan fáciles ni tan directas como podría pensarse de la simple relación entre causa y efecto, a pesar de que eso parezca lo más lógico, que es lo que rige nuestra vida. Muy bien, entonces este libro los va a entretener
un libro trepidante, es un libro que les va a encantar. Créanme que si ustedes, porque el género de terror no suele ser el género más popular entre los lectores, ¿eh? Incluso yo estoy seguro de que la mayoría de los seguidores de este canal, pues están aquí más por su gusto en la literatura clásica que en cualquier otro tipo de literatura, y mis videos acerca del género de terror pues no son los más populares ni son los más esperados, pero por principio de cuentas yo lo que les diría es que si ustedes rechazan el género de terror, sí están perdiéndose de algo muy valioso. O sea, finalmente la literatura que vale la pena, hay literatura que solo está para entretenernos y en ese sentido vale la pena. O sea, nos hace pasar un buen rato y no nos enseña nada. Pues está bien, si eso es lo que queremos, pues eso es lo que vamos a comprar y es lo que vamos a disfrutar. Pero hay otro tipo de literatura que nos enseña, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y que nos ayuda a conocer el mundo y que nos cambia. El género de terror es un género donde hay muchos autores que cumplen con esos requisitos y que cumplen con esos objetivos de enseñarnos a reflexionar acerca de cómo funciona el mundo, de quiénes somos nosotros, de quiénes somos. Y si ustedes se pierden de eso, se están perdiendo de muchas cosas. Entonces ahorita eso es lo único que les voy a decir. Denle una oportunidad a la literatura de terror. Tampoco les voy a decir que todos los autores de terror sean magníficos, pero Stephen King es un autor que nos enseña mucho y ya después les haré un video dedicado al género de terror. Y con esto llegamos a mi libro número uno, al libro número uno que más me gustó, pero eso no es todo. Quiero también decirles acerca de un libro que se llevó la mención honorífica. Es que es un libro que yo no podría clasificar como que estuvo en primero, en quinto, en décimo lugar. Es un libro que se cuece aparte. Es El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que por sí mismo tiene muchísima calidad. Año con año se entregan los premios Pulitzer en diferentes categorías y este fue uno de los ganadores del premio Pulitzer de este año. Cristina Rivera Garza es una importante, reconocida escritora mexicana que en 1990 pues, sufrió la pérdida de su hermana, una jovencita estudiante de arquitectura de 20 años, pues por un crimen terrible. Y ese tipo de crímenes que no deberían de existir, ahí también a ver si, yo creo que también les dejo el enlace al video donde analizo este libro, que ya lo publiqué hace unas cuantas semanas. Pues ahí les dejo el enlace para que vean mi reflexión completa, mi reseña completa acerca de este libro, pero yo creo que es un libro que deberíamos recomendar mucho, que deberíamos hacerlo muy visible para que todo el mundo reflexione acerca de la monstruosidad de este tipo de crímenes que nunca, nunca deben de quedar impunes. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, quiero darle una mención honorífica sin meter este libro en una lista del 1 al 10. Simplemente quiero dejar como una recomendación que ojalá puedan adquirir en algún momento y lo puedan leer y podamos poner todos nuestro granito de arena para que este tipo de cosas tan injustas y tan horrendas nunca vuelvan a pasar. Y ahora sí, con eso llegamos al final del video. No me queda más que agradecerles que hayan estado aquí y decirles que yo soy Roberto y nos vemos muy pronto.